buenos días, compañeras, compañeros. Como lo habíamos comprometido, aquí estamos compartiéndoles el seguimiento de los trabajos de la entrega-recepción. Como ustedes saben, la semana pasada, pues hubo algunos acontecimientos que ya no permitieron que tuviéramos la rueda de prensa comprometida semanalmente, pero bueno, aquí estamos dándole seguimiento. Les compartimos que se llevaron a cabo reuniones con las siguientes secretarías: la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, el Instituto Queretano del Transporte, la Comisión Estatal de Aguas y la Secretaría de Obras Públicas. Se reprogramó la Secretaría de Desarrollo Sustentable por los acontecimientos sucedidos la semana pasada. Y bueno, destacamos algunos de los puntos importantes. Como ustedes se deben de acordar, cuando vimos el tema de educación, nosotros confirmamos la presión que existe para cubrir las prestaciones no reconocidas del personal administrativo, que son de alrededor de 17 millones de pesos para cerrar este año. Y esta misma se estima, en caso de que la Federación no reconozca estas prestaciones del personal administrativo, en 62 millones de pesos para el año que entra, para el ejercicio 2016, y entonces tendría que presupuestarse estos recursos, que digamos serían adicionales a lo presupuestado este año para el pago del personal administrativo de la UCEBEC. Y todavía no hay claridad de cómo venga el presupuesto de la parte federal, y por lo tanto existe esa incertidumbre a nivel local. Por el lado de la Procuraduría de Justicia, se elaboró un cuestionario de 71 puntos y vimos, dentro de lo más relevante en el caso de la Procuraduría, que existen algunas obras que no se van a poder concluir antes del 30 de septiembre, que son obras que son necesarias para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, pero tenemos ahí algunas observaciones muy puntuales con respecto al centro metropolitano de la ciudad de Querétaro y las instalaciones de Tolimán, que al parecer tienen algún asunto ahí del uso de suelo y presentan problemas por las fechas de vigencia del recurso y la posible insuficiencia de los recursos para concluir las obras. Nosotros esperemos que, de acuerdo a lo que estuvo programado y presupuestado, se concluyan. Sin embargo, si hubiera algún desfase de tiempo o que de acuerdo a lo que se tenía presupuestado originalmente, pues que si esto se excediera por alguna situación extraordinaria, que ya no exista el recurso que se pueda requerir adicionalmente. Por otro lado, se solicitó que el equipo de entrega-recepción pudiera participar en la elaboración de la solicitud del expediente, de la conformación del expediente con el que se hace la solicitud a la Federación para el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, el Fondo FASP. Entonces, esto se tendrá que elaborar durante el mes de septiembre y nosotros les hemos solicitado la oportunidad de poder participar desde ahorita en estos trabajos, cosa que ellos sí accedieron, y entonces en próximas fechas estaremos en mesas de trabajo revisando lo que será la petición para el ejercicio 2016 de este fondo, que es muy importante, es el principal fondo para poder hacer las erogaciones que tienen que ver con seguridad pública. Lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, la Secretaría nos informan de algunas obras que también quedarán inconclusas al 30 de septiembre. Entonces, pues está en una situación similar a la mencionada ya de la Procuraduría. También se solicitó muy puntualmente la fecha de la publicación en el periódico oficial de la Sombra de Arteaga, el
plan o programa estatal de seguridad pública. ¿Por qué? Este es un documento que exige la Ley General de Seguridad del Sistema Nacional de Seguridad, como un documento en el cual debe de contener un diagnóstico, debe de establecerse las metas, los indicadores, las estrategias, los objetivos y los responsables de la evaluación de este plan, de este programa. Les comentamos que al parecer no nos fue entregado porque no fue elaborado. Entonces, esta falta de este documento, pues para nosotros necesitábamos tener el precedente del programa o del plan estatal anterior para tenerlo como base para lo que va a ser el plan del próximo sexenio. Sin embargo, al parecer este documento o no nos fue entregado o no fue elaborado, que sería una situación más grave todavía. Se compartió la estrategia en materia de seguridad para enfrentar los problemas de inseguridad, principalmente en las fronteras del Estado. También observamos que no se hicieron gestiones para concursar por recursos, para los recursos del subsidio de policía acreditable. Entonces, pues no tenemos, digamos, el precedente o el antecedente de la gestión de estos recursos y por lo tanto luego se puede dificultar la gestión de recursos adicionales en la federación, pero se preguntó si habían gestionado estos recursos y no nos reportaron que los hubieran gestionado. De la misma manera, en el tema de seguridad pública se solicitó la participación para elaborar el expediente de los recursos FASP que tendrían que ver con el área de seguridad pública, a lo cual accedieron y estaremos próximamente trabajando junto con ellos. En el tema de la Secretaría de Salud, también quedarán inconclusas algunas de las obras de los centros de salud que estaban programadas para concluir en esta administración, pero nos llama la atención que no está tan claro que existan los recursos para el equipamiento de algunos de estos centros de salud. Como ustedes saben, pues muchas veces puedes tener la clínica, el centro de salud, pero sin el equipamiento, pues prácticamente esa infraestructura pues no puede operar. Está pendiente la construcción de las instalaciones del centro de especialidades, del centro oncológico, que va a ser muy importante contar con este centro. Sí se tiene el presupuesto, pero falta tramitar algunas cuestiones con la dependencia responsable de los temas de energía nuclear, etcétera, por las características que va a tener el acelerador lineal que trabaja con este tipo de energía y que por lo tanto tiene que haber una autorización especial por la infraestructura que se tiene que construir, el tipo de paredes, etcétera. Entonces, al parecer falta esta autorización de parte de estas autoridades y una vez que se cuente, entonces se podrá realizar la construcción y la instalación del acelerador lineal que ya se cuenta con él. Además, se solicitó la participación del equipo de entrega-recepción para ir viendo la elaboración de las bases de tal manera que no tengamos un problema de tiempos con el abasto de medicinas. Entonces, estas bases de las licitaciones se irán ya elaborando para que una vez que estén listas y estemos en tiempos, se puedan licitar sin retraso alguno. Nos llama la atención que existe mucho personal por honorarios y esto son pues como se les da un tratamiento como de trabajadores temporales, pero muchos de ellos son parte de la operación misma. Son personas que intervienen en la operación cotidiana de los servicios de salud, pero están dentro de un esquema de honorarios y habrá que
revisar si año con año se cuenta con estos recursos disponibles. Hay que ver el origen de los recursos. Si vienen de la federación, pues hay que revisar si la federación va a seguir mandando estos recursos, porque si hubiera algún tipo de recorte en estos presupuestos, entonces se corre el riesgo de que la operación en los servicios de salud pudiera estar pues, sufriendo alguna situación porque no se tengan los recursos suficientes para el personal de honorarios. En el tema del Instituto de Transporte, ya se entregaron los padrones de los tipos de concesiones. Se presentó cómo está conformada la UTUC. Se está revisando el estado del proceso de refrendo y se solicitó el estudio que determinó la tarifa, quedando pendiente todavía la entrega del mismo. En general, haciendo a manera de conclusiones, se han detectado que existe un importante número de personas contratadas bajo la figura de honorarios asimilados y con contratos de eventuales, y que en muchos casos son requeridos para el funcionamiento de programas, tanto de secretarías como de otras dependencias, y situación pues que preocupa por el tema de la disponibilidad de recursos para que continúen operando en esos programas, pero que al tener este tipo de clasificación laboral, pues también ante el escenario nacional, que es pues delicado, que es preocupante, y que todavía no sabemos de qué magnitud pueda ser el recorte o los efectos de este presupuesto 2016 base cero, entonces pudiera haber algún tipo de repercusión en los recursos disponibles para estas erogaciones. Entonces, como ustedes ya lo escucharon, existen algunas obras de infraestructura y equipamiento que presentan atrasos y que no se van a concluir antes del 30 de septiembre. Esta información será revisada con la Secretaría de Obras Públicas y esto pues podría generar alguna insuficiencia de recursos para su terminación, y algunos recursos están previstos por ser recursos federales, que su ejercicio sea a más tardar el 31 de diciembre. Entonces esta es una situación que pudiera ser complicada, porque si no se concluyen o no se ejercen en su total alguno de los recursos, dependiendo del fondo, habría que reintegrarlos a la federación. Y bueno, si quisiéramos hacer un señalamiento muy puntual acerca de una declaración que se hizo la semana pasada acerca de que se iban a dejar 3,000 millones de pesos a la siguiente administración. Este tipo de afirmaciones a nosotros nos llama la atención, porque si se dicen sin el contexto adecuado, entonces pues es una información que estaría muy al juicio de las personas, dependiendo qué piense cada quien, si eso es mucho o es poco. Se tiene que dar una cifra con la cifra de los recursos comprometidos y que son necesarios, que ya son parte del gasto programado. Entonces necesitamos primero conocer cómo se conforma esa cifra de los 3,000 millones, cuántos son recursos del Estado, cuántos son recursos de la Federación, qué vigencia hay para su ejercicio, pero por otro lado también necesitamos conocer cuáles son las presiones del gasto, es decir, cuántos recursos están comprometidos para el funcionamiento del gobierno, es decir, para los sueldos, salarios, para todo lo que está previsto gastar por el gobierno, y cuántos de los recursos ya traen una etiqueta de para qué obra se va a destinar, y que en realidad, para poder encontrar en realidad cuál es el margen de maniobra, cuál es el margen de decisión de la nueva administración sobre los recursos
que estén todavía disponibles. Nosotros estamos revisando justamente estas cifras, estamos solicitando que nos digan cuál es el origen de los recursos que están disponibles y si ya están comprometidos para su gasto, para su ejercicio, porque de esta manera, entonces, si resulta que más bien hay 3,000 millones, pero ya están comprometidos 3,500, entonces, pues lo que tenemos es un déficit de 500 millones de pesos. Entonces, si hay comprometidos 2,500 millones, bueno, pues entonces habría un disponible con un margen de utilización, de decisión de 500 millones, pero esa información todavía no nos la precisan y por lo tanto, una vez que nosotros tengamos esa información, se las daremos a conocer. Pero por lo pronto, sí creemos que es impropio dar una cifra sin tener el contexto, sin poder determinar si esa cifra cubre los gastos que están comprometidos o no, y si los cubre, pues hasta qué gastos están considerados, porque nosotros revisamos una serie de necesidades de equipamiento, de los gastos propios de los salarios del personal administrativo del UCEBEC, que son 17 millones más. O sea, vemos que hay presiones sobre el gasto y no está tan claro que los recursos sean suficientes para poder atender todos y cada uno de los compromisos.